Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? El número 14 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensajes de los ángeles, arcángeles, numerología y también de la Biblia. Dice, rendición, mi querido Leo. Mira, pero yo quiero que tú mires la imagen de esta carta. Esta es una carta muy especial, cariño. Y continuamente te viene diciendo, pero tú tienes que aceptar esto como algo positivo, de que a ti prácticamente el 2025 o a partir de esta fecha te viene suerte, te viene abundancia, tu mala racha se acaba también. Mira, si te das cuenta, aquí esta imagen de esas dos manos que están a punto de tocarse lo que es el dedo. No sé si vosotros han visto la imagen, creo que de Leonardo da Vinci, creo que es, ¿no? Que está tocando lo que es la punta del dedo de Dios, cariño. Vale, en este caso nos dicen el pacto que hace Dios con ustedes, el regalo que te hace Dios, el universo, los ángeles, los arcángeles. Y cuando te dice rendición, la palabra rendición no tiene por qué ser malo, te está diciendo que te dejes llevar por la corriente, que te dejes llevar por lo que el mundo te entrega, por lo que el universo te entrega. Ya no estés prácticamente queriendo que una situación cambie, simplemente suelta y déjate llevar, Leo. Aquí, si te das cuenta también, hay unas manos, fíjate aquí, que están entregando lo que es un corazón. El ojo que todo lo ve, el infinito, Leo. ¿Qué me dicen? Existe una persona que todavía tiene sentimientos por ustedes, que todavía piensa en ustedes. Hay una persona que te recuerda, hay una persona que te espía, pero no de una forma negativa, simplemente que tiene curiosidad si tú eres feliz, si no eres feliz, si todavía hay sentimientos, si a lo mejor de repente has vuelto a rehacer tu vida, etcétera, etcétera. Debajo hay una mano, y en esta mano, cariño, representa prácticamente como que pasara toda tu vida en las palmas de tu mano, corazón. Quiere decir, mi querido Leo, que te viene la abundancia. Y aquí está también lo que es el dios Ra. Y si te das cuenta, en su cabeza está lo que es el sol, cariño, que representa tu elemento. El sol, cariño, la claridad. Que nos están diciendo que la suerte es tuya, Leo. Entonces constantemente te repiten, pero tú tienes que decir, lo acepto, lo confirmo, esto va a ser así, lo quiero y lo deseo, cariño, porque soy una Barbie, ¿no? Pues ya está, mi querido Leo, la suerte te acompaña, corazón. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Leo. Tenemos Tauro o Virgo, tenemos Cáncer, tenemos Capricornio, tu signo Leo, corazón. Un hito más, vale, Libra. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. Vamos a ver iniciales. La letra L, la letra B, la letra V, la letra S y la letra Z, corazón. ¿Qué me quieren decir el tarot Z? Vamos a empezar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta se ha detenido. Uno de los dos. Pero primero voy a sacar uno. La carta del 5 de bastos, cariño. Vale. Quiero que te fijes bien. Mira, aquí si te das cuenta, hay muchos personajes que están en esa posición como que van prácticamente en contra de tu persona. Como que estas personas, cariño, quieren pasar por encima de ustedes.
Detrás, si te das cuenta, nos dan a entender que estos personajes están huyendo de un conflicto, Leo. Vale. Siento, mi querido Leo, siento que muchos de ellos o ellas, que posiblemente entre vosotros no se ponían de acuerdo, muchos de ellos te van a buscar. Para algunos de ustedes, ¿vale? Espero que sea para la mayoría. Pero ¿sabes por qué, Leo? Porque esta persona tiene conflictos, tiene problemas. Detrás, si te das cuenta, hay como si fuera lo que es un gran bombardeo. Tiene problemas. Problemas en su casa, problemas con su familia o problemas consigo mismo. Su conciencia también puede ser esto. Por eso que ellos, Leo, te buscan. Mira, te buscan de una forma desenfrenada, desesperada. Y mira, corazón, quieren volver a reconciliarse contigo. Quieren tenerte otra vez en su vida. Quieren saber de ustedes, cariño. Entonces, ¿qué es lo que yo siento aquí con estas dos cartas, mi querido Leo? Que hay una persona que te necesita, que hay una persona, cariño, que se da cuenta que ha cometido lo que es un error y necesita tenerte otra vez en su vida. Pero vuelvo a decir, tú conoces tu historia mejor que nadie. Recuerda, mi querido Leo, que si tú me dices, Richard, prácticamente ya pasó su tiempo, porque a lo mejor, cariño, tú has tomado esa decisión. Recuerda que a ti te va a llegar igual sí o sí una persona especial. O te vas a sentir realizado o realizada con alguien, Leo. Porque la suerte te acompaña. Y como la suerte te acompaña, cariño, todo el mundo quiere estar lo que es a tu lado, a tu costado, Leo. Tu lectura es magnífico, maravilloso, con sus matices, pero hay algo bueno aquí. Vale. Esta carta, cariño, al margen, si es el pasado, si es una persona nueva, esta persona que viene, que te busca, esta persona que te va a demostrar que es especial, esta persona, cariño, quiere envejecer contigo. Esta persona te va a decir cosas que te va a hacer sentir bien. Porque al margen de tu mal carácter, Leo, porque tienes mal carácter, cariño, alguien tiene que decírtelo, y a veces eres un poco egocéntrico, egocéntrica, tú eres una buena persona, cariño. A ti, como dice en esa frase, si tú vienes por las buenas, me puedes sacar todo lo que quieras. Si vienes por las malas, no. Entonces, yo siento que esta persona, cariño, viene por las buenas. Esta persona te va a demostrar que es diferente. Esta persona va a querer hablar contigo, Leo. Por eso que esta persona te convence. Vamos a continuar. El otro mensaje, Leo, si tú me dices, Richard, yo no quiero volver con mi ex, posiblemente muchos de vosotros van a estar conociendo a una persona nueva que también se está rescatando y que quizás coincide con tu historia, cariño. De esa manera tú lo vas a poder reconocer a esta persona. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Leo? ¿Qué más me dicen, cariño? Vamos a ver. Leo. Tenemos lo que es la carta de la torre, cariño. Este encuentro, esta relación va a ser diferente. Los errores del pasado, cariño, ya pasaron. Aquí viene lo que es una transformación, un cambio. Aquí veo que tú también vas a cambiar para bien, Leo. Porque ya tienes esa mala experiencia, porque ya no quieres cometer los mismos errores. Porque esta persona tampoco no quiere cometer los mismos errores, cariño. Y esta persona inclusive está dispuesta a dejar casa, a dejar muchas cosas. Recuerda que muchas personas, posiblemente corazón, en estos momentos no quieren que tengan un encuentro contigo y por eso que hay un conflicto en su vida. La carta del 4 de copas, cariño. Esta persona te piensa. Esta persona, algunos de ustedes posiblemente ya
ya sabe quién eres tú. Algunos de ustedes, esta persona, tú ya has tenido contacto. No de una forma directa, puede ser de una forma indirecta. Esta persona necesita tenerte a su lado. Es como que tú fueras el aire que respira, cariño. Es así. Es como que tú fueras, cariño, yo que sé, esos zapatos que tanto le gusta, pero que encaja bien. Porque hay zapatos, cariño, que te sacan ampollas. Esta persona sabe que contigo encaja. Sabe que tú le das tranquilidad, comodidad. Sabe que tú eres una persona luchadora y luchadora. Por eso que siente admiración por ustedes. Vamos acá más cartitas. La carta del 7 de bastos, cariño. Te acordarás que esta persona, sea nueva o sea del pasado, en algún momento te va a decir que se sintió traicionado, engañado, triste, que sintió posiblemente que nunca iba a tener lo que es una oportunidad, que su mundo se desmoronaba por pedazos. Siente que prácticamente ha estado confiando en personas erróneas, desde su entorno, desde su ex, desde amigos, desde familia. Y ahora reacciona, Leo. Reacciona, ¿por qué? Porque si te das cuenta que hay muchos bastos que lo atraviesan, quiere decir que se ha dado cuenta de algo, de las intenciones de su entorno. Se ha dado cuenta de algo, Leo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi querido Leo. Vamos a ver, Leo. La carta del colgado, la carta del 7 de oros, la carta del 10 de oros y tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Vale. Algunos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente puede ser que me diga, Richard, no todo es amor. Yo lo sé. Voy a tomar agüita, cariño. No todo es amor en la vida. Algunos de ustedes, en estos momentos, puede ser que estás pensando cómo hacer que tu dinero crezca. Porque tenemos lo que es la carta del colgado al costado de la carta del 7 de oros, cariño. Pero siento, mi querido Leo, que esta carta del 10 de oros me dice, el que no arriesga, no gana. Entonces, ¿qué me está diciendo, Leo? Que algunos de ustedes, a lo mejor, ya tienes una propuesta, a lo mejor hay un proyecto, puede ser el caso. A lo mejor, mi querido Leo, una persona te está diciendo, hay que hacer esto, pero tú tienes tus dudas, me dicen. Es cierto, mi querido Leo, que posiblemente que si tú apuestas en este proyecto, por el momento no vas a recuperar tu dinero al 100%, pero sí al 80%. Pero esto va a ir creciendo más y más y más. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la carta del 10 de oros. Quiere decir, mi querido Leo, que tú, o te aconsejan, ¿no?, que deberías apostar por ese proyecto, por ese sueño, deberías reinventarte, deberías hacer cambios. Aunque me digas, Richard, ya Richard, pero son los ahorros de toda mi vida. Entonces yo lo que quiero es invertir y ganar automáticamente. Es que no va a ser así. ¿Para qué te voy a mentir? No va a ser así. Pero si tú te das cuenta, aquí hay una mujer que está en un camino inclinado. Fíjate muy bien. El camino, cariño, está inclinado, si te fijas muy bien. Y representa la carta del 8 de oros. Quiere decir, y la actitud. Mira la actitud de esta mujer. Esta mujer, cariño, no está mirando al suelo. Esta mujer está mirando delante, de frente, sea hombre, sea mujer. ¿Qué quiere decir, corazón? Que con un poco de paciencia, tú vas a ganar o tú vas a obtener lo que realmente quieres en base a esa inversión, a ese dinero, en base a ese proyecto. Pero con un poco de paciencia, Leo. Entonces, corazón, arriesga.
El que no arriesga, no gana, mi querido Leo, en cualquier aspecto de tu vida, proyectos, sueños, juicios, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Leo, qué te quiere decir tus ángeles. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Dice, la luna, el arcángel Aniel. Perspectivas psíquicas importantes. Unos acontecimientos han tenido lugar entre bastidores. Libérate de tus miedos que te impiden emprender el vuelo, cariño. Entonces, en primer lugar, como te sale la luna y el arcángel Aniel corazón, nos están diciendo de tu intuición. Hay una vocecita interna que te va a estar hablando. Hay algo que tú sientes. Y tú tienes que hacer caso a esa vocecita interna. Richard, ¿será que estoy loco, estoy loca? A veces te portas así, a veces, pero en este caso no. Siento, mi querido Leo, que si tu intuición o tu sospecha te dice algo, tenlo por seguro, corazón, que tú vas a acertar. Entonces, haz caso de ese don que te está entregando el universo, que te está entregando tus guías en cualquier aspecto de tu vida. Amor, trabajo, proyectos, apuestas, etcétera, etcétera. A ver. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que está lidiando con un Piscis o un Acuario. Opción 2. La carta del juicio es un sí, Piscis y Acuario. Cariño, otra vez. A ver, vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi leoncito. La carta del 8 de bastos. Al costado de la carta del 8 de espadas. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué, Richard? ¿Qué has visto? Ahora te lo digo. La carta del 8 de bastos, cariño, en algunos mazos está representado como que hay muchos bastos, que caen del cielo. En otras ocasiones, creo que está relacionado, en el tarot Rider-Waite, hay unos mazos que te rodean, si no me equivoco, ¿vale? Vale. Pero aquí tenemos lo que es el tarot de la New, por eso que te lo explico. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que prácticamente es como que estuviera corriendo, como que estuviera de repente huyendo de algo, Leo, y está como un poco a la defensiva, mi querido leoncito. Pero aquí, mi querido Leo, si tú te das cuenta, este personaje, si tú lo miras bien, es muy atractivo, muy atractiva, cariño. Es como que no pierde el glamour, Leo. No pierde el glamour. Yo lo que siento, mi querido Leo, a pesar de los problemas que tú has tenido o que tú estás teniendo, corazón, ¿sabes qué es lo que me gusta de ustedes? Tu actitud, Leo. Tu actitud, cariño. Siento que mucha gente de repente querrá verte destruido en el suelo. Mucha gente de repente pensaba que con esto que te estaba pasando, tú simplemente, cariño, ibas a tocar fondo. Mucha gente piensa, cariño, que a lo mejor de repente tú ni duermes, pero no. Estás o vas a actuar de una forma fría, te vas a recuperar, vas a tener tu paz, vas a tener tu tranquilidad, mi querido Leo. Muy pronto, corazón, vas a decir, gracias Dios, esto es lo que yo quería en mi vida. Da igual
la pareja, da igual el hombre, la mujer, da igual el dinero. Es como que tú te vas a encontrar bien contigo mismo. Cuando uno se encuentra bien con uno mismo, Leo, todo es perfecto. Aunque no tengas lujos, aunque de repente me digas, Richard, no puedo hacer ese viaje, pero vas a disfrutar con los tuyos, en tu soledad, de una forma positiva, vas a ser más positivo, más positiva, vas a tener entusiasmo, vas a querer hacer proyectos. Y mucha gente pensaba que te iban a destruir, cariño. Mucha gente pensaba que iban a ganar. Pero tu actitud, tu carácter, tu buena energía, Leo. La carta también del 4 de bastos y al costado la carta del 5 de bastos. Quiero que me lo confirmes por los comentarios. Leo. Mi querido Leo, no es algo malo, ¿vale? No es algo malo. Pero dímelo, cariño. ¿Hay alguien que te quita el sueño? ¿Hay alguien que te hace suspirar, Leo? Porque siento, corazón, que muchos de ustedes se van a su camita pensando en alguien. Pero posiblemente, mi querido Leo, es porque ellos también te piensan. Es porque ellos, o yo qué sé, cariño, cuando te vas a dormir te dice buenas noches, mi gatita, mi gatito. Cariño, siento que una persona suspira por ti, al igual como tú también suspiras por ellos. Y algunos de ustedes hay una distancia. Puede ser una distancia muy larga, una distancia corta, pero hay una distancia para algunos de ustedes. Esta persona, cariño, a pesar de la distancia o a pesar del bloqueo que pueda existir entre vosotros, esta persona nunca ha dejado de pensar en ti. Es como que constantemente te recuerda, cariño, has dejado huellas en su corazón. Por eso que es un año de sorpresa para ustedes, cariño, pero tú has dejado huella en su corazón, Leo. Tú no sabes esta persona cómo comenta a su entorno, a sus amigos, a las personas que de repente te conocen, habla siempre bien de ti. Siempre, cariño. Haz memoria quién es. A lo mejor lo conoces ya. Vamos a seguir, Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. La carta del as de bastos, la carta de la estrella, la carta del 2 de copas y la carta del 10 de bastos. Mira, Leo. Hay una frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aquí hay una persona, cariño, sea hombre o sea mujer, y puede ser también por las fechas, ¿vale? Recuerda que estas fechas, hasta al más ogro, hasta el más macho de los machos, cariño, se pone sensible y lloran. Quiero que tú te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, todo desgreñado, desgreñada. Inclusive tiene lo que es un color pálido y esa mirada oscura, cariño. Y aquí hay una cerradura, pero no tiene llave. Es como que se siente incompleto, incompleta. Esta persona, cariño, tenemos la estrella, el hilo de la vida. Está relacionado para el grupo de personas que hay un parentesco. Puede ser de hijos, puede ser de familia. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor puede ser, cariño, una persona que está en la distancia también, porque tenemos lo que es el hilo de la vida, un familiar, una persona importante para ustedes. Pero aquí, cariño, algunos de ustedes es como que se dan la espalda. No hay contacto, cariño. O simplemente han perdido la comunicación. Pero para ustedes, este hombre o esta mujer fue muy especial. Fue muy importante para ustedes.
Y aquí la carta del 10 de copas, cariño, siento que esta persona es como que se siente incompleto. A lo mejor ha intentado volver a rehacer su vida, ha intentado quizás darse una oportunidad o simplemente muestra a su entorno que no lo afecta, pero sí le afecta, cariño. Veo que esta persona no puede ser feliz. Veo que esta persona te recuerda y te llora, te añora, Leo. Pero aquí me dicen que ustedes están separados o no se hablan con él o con ella, pero hay un parentesco. Hay un parentesco. Es cierto que algunos de ellos o ellas quizás están solteros y solteras, pero otros han vuelto a rehacer su vida. Pero te extrañan, mi querido Leo. Te extrañan. Siento como que se arrepienten quizás de lo que han hecho, se arrepienten quizás, cariño, de no haber valorado tu entrega, porque vuelvo a decir, Leo, ustedes podrán tener muchos defectos, entre ellos el orgullo y el ego, ¿vale? Pero cuando tú apuestas por alguien, lo haces de corazón. Porque te vuelvo a decir, dentro de esa coraza de león y de leona, cariño, eres un gatito, eres una gatita, que te gusta el calor de hogar, que te gustaría encontrar a esa persona en tu casa, en tu hogar, compartir, tener sueños. Pero parece que ellos simplemente no te entendieron y ahora pues se arrepienten. Pero cariño, a ti la suerte te va a llegar. Hay algo maravilloso con él, con ella o con alguien nuevo. Vamos a ver qué me dicen, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. La carta del as de bastos. Muchos de vosotros posiblemente tienen lo que es una conexión con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Es una persona muy atractiva también. Una persona, cariño, intuitiva, sí. La carta del 3 de oros, cariño, puede estar relacionado con una persona con la cual se ha portado mal con ustedes, especialmente los varones. Lo siento, chicos, pero aquí me sale esto, ¿vale? A lo mejor más adelante me sale las mujeres. Cabello corto, se peina por el costado, piel blanca, puede ser que tenga un poco de barba, delgado con textura normal. Una persona con la cual de repente trabaja con la familia, o de repente vosotros coinciden en el mismo trabajo. Tienen una hija o un hijo en común, aunque aquí me sale hija, ¿vale? Porque sale una criatura. Pero siento que esta persona es como que estuviera reaccionando. Cuidado con las sorpresas. La carta del mago. Algunos de ustedes sienten una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries. Una persona que es muy inteligente, entonces quiere decir que tiene algún tipo de cargo importante, a lo mejor ha pasado por una universidad, puede ser. Algunos de ellos tienen tatuajes, piel blanca o piel morena, cabello negro. Puede ser que está teniendo un poco de canas, pero es una persona que mira al suelo. Mira al suelo, cariño. ¿Qué te había dicho yo? Cuando una persona no te mira directamente a los ojos, cariño, quiere decir que ese personaje porta una máscara. A lo mejor de repente se siente avergonzado, avergonzada por algo que ha hecho. O de repente no es sincero con ustedes. O esta persona, cariño, tiene compromiso. Esta persona, cariño, hay una conexión entre ustedes muy fuerte. Quizás por eso te cuesta soltar a él o a ella, Leo. Quizás por esto. La carta del 7 de espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Cuidado con estos signos, Leo, porque siento que una persona a través de las redes sociales y que posiblemente está lo que es en el extranjero, te va a estar martirizando constantemente, Leo. Cuidado con mensajes ocultos, perfiles falsos,
llamadas, cuidado con las estafas, con los robos, mi querido Leo, ¿vale? No da la cara, pero sin embargo, te ocasiona problemas, mi leoncito. Cariño, corazón. Quiero que te sientas como una reina, como el rey, cariño, de la sabana, porque siento que la bendición va a llegar para ustedes, pero tienes que creer. Porque muchas veces yo veo en los comentarios, Richard, mi vida es un desastre, no tengo trabajo ni tengo pareja. Pues cariño, si no tienes trabajo, busca. Y si no, corazón, haz algo por tus propios medios. El trabajo no te va a buscar. Hay que, como dicen en mi querido Perú, hay que recursiarnos, hay que buscar alternativas. Y en el amor, cariño, primero hay que amarse uno mismo, luego a los demás. Porque si tú no tienes amor propio, no te va a funcionar la relación. Te quiero, mi leoncito. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Bendiciones.